El frío es insoportable. La fragata inglesa atraviesa el estrecho de Magallanes. El capitán Barnard tiene una misión por delante: recuperar un navío que naufragó en aquella zona. El oleaje dificulta la travesía, pero finalmente arriban a Punta Arenas. Un grupo de tehuelches los recibe en la orilla. Barnard teme un ataque, pero el líder lo saluda con un gesto pacífico. El capitán lo invita a subir a la embarcación. El jefe tehuelche le informa que el barco que buscan fue atacado por los Pampas, pero que él se encargó de rescatar a los tripulantes. Barnard está sorprendido por la firmeza de aquel hombre, un cacique instruido en el mundo criollo que se exhibe como mediador entre los blancos y los indios. Transitó una infancia dura, lejos de su hogar. Fue criado e instruido en el mundo criollo, pero se desarrolló como hombre y líder entre los tehuelches. Los argentinos y los chilenos intentaron usarlo a su favor, pero él siempre defendió a su pueblo. Diplomático, cortés, protector, él fue Casimiro Biguá. El pueblo tehuelche se divide en dos grupos: los septentrionales, ubicados al norte del río Chubut, y los meridionales, ubicados al sur. Durante el siglo XVIII, las migraciones de grupos mapuches se unen a los tehuelches, generando nuevas comunidades. Eran un grupo indígena cuya territorialidad era muy extensa, abarcaba desde el estrecho de Magallanes hasta el Río Negro. Era un grupo demográficamente reducido, había sido diezmado por las pestes a lo largo del siglo XVIII y también por una dinámica de conflicto entre ellos mismos y con otros grupos indígenas, ya fueran mapuches o pampas de más al norte. Casimiro Biguá nace hacia el año 1819, en la actual Conesa, provincia de Río Negro. Su infancia está marcada por la desgracia. Su padre fallece en un combate contra los manzaneros, grupo indio ubicado en la proximidad del lago Nahuel Huapi. Más tarde, su madre lo vende a los cristianos a cambio de un barril de aguardiente. El trágico intercambio se realiza en un puesto de avanzada criollo ubicado en Carmen de Patagones. Fue canjeado por su madre con un marinero que revistaba como corsario a favor de la Marina de Guerra Argentina, de origen francés, de nombre Furmatín, y a su vez apodado Biguá. De ahí a su vez Casimiro recibe el apodo de Casimiro Biguá. La práctica de intercambiar niños entre la sociedad europea o hispano-criolla y los contingentes indígenas en ambos sentidos era bastante frecuente. El destino del niño es una estancia, donde aprende el castellano y realiza distintas tareas campestres.
Esto significaba que estos niños se familiarizaban con las pautas culturales de la sociedad criolla y al mismo tiempo eran reducidos a la condición de siervos. A pesar de vivir en un contexto criollo, el anhelo de Casimiro de regresar a su tierra no se apaga. A los 13 años, toma una decisión arriesgada. Escapa de la estancia y después de un largo periplo, se reintegra a la comunidad tehuelche. Y probablemente en este contexto de contacto con gente diferente, además de aprender el idioma español, él aprendió las armas de la política, de la buena oratoria, la diplomacia, que era probablemente su principal capital como gran jefe de los indígenas patagónicos. En Puerto Hambre, cerca de Punta Arena, conoce a una figura importante, Santos Centurión. Se trata de un soldado oriundo de Montevideo, devenido en cacique tehuelche. Poco tiempo después viajan a la capital de Chile. Allí se encuentran con el presidente Manuel Bulnes, quien les ofrece integrarlos a sus proyectos patagónicos. Casimiro acepta el ofrecimiento y se lo nombra capitán del ejército con sueldo incluido. Es un momento de gran importancia para este joven tehuelche. Hacia el año 1844, Centurión y Casimiro firman un tratado de amistad y comercio con el gobierno chileno. Se establece que cada parte debe auxiliarse en caso de invasión, además de la promoción del comercio y el intercambio de información. El acuerdo implica el reconocimiento del área como suelo chileno. La figura de Biguá, como mediador y diplomático, se reafirma cada día más. En 1853 recibe al navío inglés conducido por el capitán Barnard, quien llega en busca de un buque extraviado. A modo de bienvenida, el líder tehuelche les envía una comitiva con carne de guanaco. Posteriormente, el militar recibe a Biguá y se sorprende con sus modales y capacidades idiomáticas. Casimiro le informa que la nave que buscan fue desmantelada por los Pampas y sus tripulantes capturados. Pero él se encargó de rescatarlos y llevarlos hasta Punta Arena. Durante la charla con el capitán, Biguá le comenta su interés por conocer Inglaterra y otros países a fin de obtener más conocimiento para ayudar a sus pares. Pero es un hombre que conoce, que manejó el curso, que armó sus relaciones en el curso con los blancos, pero también con otros jefes. Es decir, es una figura muy particular para los demás caciques estrictamente tehuelches que manejamos, mucho más acotados en sus espacios, por ese espacio enorme de movilidad que puede tener estos grupos, que no es nuevo. Estos grupos se movían muchísimo para comerciar, para ir a parlamentos, para participar en ceremonias religiosas, para... En fin, muchas cosas, pero la figura de Casimiro es muy particular y esta posibilidad de contactos diferentes que obviamente están mostrándolo como un individuo que conoce el mundo hispano-criollo. En 1859, una nueva situación demuestra la diplomacia del líder tehuelche. Recibe a la embarcación Allen Gardiner
en la que arriban los pastores anglicanos Teófilo Smith y Federico Hansiker. Viguá toma contacto con ellos a fin de ofrecerles su comercio de carne de guanaco. Posteriormente, los pastores establecen una misión al este de Isla Pavón. Su trabajo se concentra en la educación de los varones tehuelches, entre los que se cuenta a San Slick, el mayor de los hijos de Casimiro. Casimiro hacía visitas periódicas a esta ciudad, al fuerte y a la aldea. En ese contexto se forjó su vinculación y su amistad personal con Luis Piedrabuena, marino de la Marina de Guerra Argentina, quien además armó una factoría lobera en la isla Pavón, en la desembocadura del río Santa Cruz, cuyo objetivo principal consistía en el comercio con los indígenas tehuelches de Santa Cruz. Casimiro se hospedaba en el hotel del padre de Piedrabuena, aquí mismo, y bueno, cuenta la historia, cuentan los documentos que se hacía recibir por una fanfarria y que hacía que una banda tocara música para él todas las noches, o sea que, digamos, exigía ser recibido como merecía ser recibido un gran jefe político de la Patagonia. La relación con el comandante Piedrabuena le permite al jefe tehuelche conocer los intereses argentinos sobre la Patagonia. La zona, rica en fauna marina y yacimientos de oro, es disputada tanto por las autoridades chilenas como por las de Argentina. Por tanto, Casimiro Viguá es una pieza importante en esta puja. Allí, Piedrabuena, que está en el techo, y otro personaje que tiene una linda memoria sobre estos viajes, Doroteo Mendoza, tratan de convencerlo de que vaya a Buenos Aires, probablemente por lo que dice Piedrabuena, porque lo ven como un posible interlocutor, cacique con ascendiente para poder relacionarse. Esto es muy una política de estos estados, es decir, crear interlocutores. En sociedades donde estas estructuras son muy débiles, crear interlocutores, avalarlos, apoyarlos. Y bueno, finalmente es así que viaja, se entrevista con Mitre. Yo creo que él viaja a Buenos Aires, Mitre es presidente, llega en el 62, 63, a comienzos de la presidencia. Va a volver con un título como jefe de los indígenas de la zona del Estrecho, como una especie de cacique principal o algo así de los indígenas del Estrecho. Va a tener ciertos roces con las autoridades locales, porque a algún gobernador local no le gusta, pero va a contar siempre con el apoyo de Piedrabuena. El comandante Piedrabuena les indica que están cerca de llegar a la casa de gobierno. El jefe tehuelche sigue observando aquella región que visitan, tan extraña para ellos. Los tehuelches y el comandante toman asiento en la antesala del despacho presidencial. Finalmente, la puerta se abre. El presidente Bartolomé Mitre se aproxima a los visitantes y les estrecha la mano. Los invita a ingresar a su oficina. La reunión con el mandatario es exitosa. Casimiro Viguá es nombrado cacique general de San Gregorio. De esta forma, Mitre garantiza que el tehuelche esté de su lado en la disputa territorial con Chile. Entre una de las tareas del cargo, el tehuelche debe vigilar que los chilenos no se apropien de tierras consideradas como pertenecientes al territorio nacional.
Antes de regresar al sur, Casimiro y su hijo son retratados en una fotografía, una postal para la posteridad. En enero de 1865, Casimiro se presenta ante el gobernador de Punta Arenas. En sus propias palabras: soy argentino y digo a usted que soy el jefe principal de las costas patagónicas hasta la cordillera. Soy jefe nombrado por el excelentísimo Gobierno Nacional de la República. Biguá está en la cima de su poder. Su trabajo prosigue y favorece las relaciones con Isla Pavón, en la cual se presenta con 400 indios y 2 caciques. Se realizan transacciones de pieles, carne de guanaco y plumas de avestruz, a cambio de aguardiente. Con estas acciones, Casimiro contribuye a que los tehuelches se sientan más argentinos que chilenos. En 1866 realiza un segundo viaje a Buenos Aires, nuevamente acompañado por Piedrabuena. El comandante exhibe su plan de ocupar el estrecho de Magallanes con miras a construir un establecimiento controlado por el gobierno argentino. Es una propuesta atrevida, pero el presidente Mitre la acepta. En este contexto de relaciones diplomáticas, como jefe de los tehuelches, Casimiro viaja en 1866 a Buenos Aires, se entrevista con el entonces presidente Bartolomé Mitre y suscribe el Tratado de los Tehuelches, donde se establece, entre otras cosas, las raciones periódicas de ganado, también de yerba mate, tabaco, azúcar, galleta, pero principalmente ganado, que los distintos contingentes indígenas que suscribían esa clase de tratados o de acuerdos iban a recibir a cambio de la cesión de control territorial. Sin embargo, la aceptación de este acuerdo trae aparejado un conflicto. Al reconocer la zona de Punta Arenas como Argentina, Casimiro contradice el pacto que había firmado con Chile en 1844. Además, el nuevo tratado establece la construcción de un pueblo, el cual contaría con un gobernador argentino. Pese a esta situación, Biguá acepta. Por su parte, Mitre se compromete a construir una casa de madera donde residirán Casimiro y su familia, además del envío de armas y municiones, vestimenta y demás artículos de consumo. Las raciones llegarían cada 3 meses por mar y por tierra. Estos envíos constituyen el poder central del cacique, ya que le permite usarlos no solo para abastecimiento, sino también para tejer alianzas y lealtades con otros jefes locales. Pero en ocasiones tenían muchas dificultades para cumplir, para reunir esa cantidad de ganado y entregársela a los indígenas. Entonces, buena parte de los conflictos o de los malones o de las amenazas de malón tenían por objeto el pago o el no pago de estas raciones a cambio de la cesión de control territorial. En 1869, Casimiro recibe al viajero inglés George Master. Este se sorprende con su calidad como jinete y hombre de oficios múltiples. El viajero también descubre el gusto del cacique por el alcohol, que él mismo comparte.
George Musters es este capitán de la Marina Británica y todo indica que era un verdadero espía, un verdadero agente de inteligencia que en los años 1869-1870 viaja acompañando a dos jefes principales que son Casimiro y Erqueque. Tanto la Argentina como Chile están en condiciones de prolongar hacia el sur sus respectivas soberanías territoriales, es decir, que Inglaterra no puede pretender a instalar enclaves coloniales en términos clásicos, sí deciden una apuesta fuerte por la amistad con estos indígenas, ¿bien? Y sí deciden acompañar el proceso y al mismo tiempo ir evaluando a medida que viaja junto con los indígenas tehuelches cuáles son los mejores campos para la futura erradicación de las estancias inglesas en la Patagonia. Mientras recorre la zona acompañado por Casimiro, encuentra distintos grupos indios, algunos aliados y otros en conflicto. En todos los casos, el cacique exhibe una gran capacidad para mediar y poner término a los problemas a través del diálogo. Es una figura respetada y admirada, tanto por amigos como por enemigos. Sus habilidades como artesanales, ¿no? Como fabricación, que también son interesantes, sobre todo en trabajo del cuero. Eso es importante. Un buen cacique sabe hacer esas cosas, sabe trabajar las cosas que tienen que ver con lo que es ese ámbito. Al mismo tiempo que Casimiro entablaba relaciones con Argentina y Chile, también las entablaba con los ingleses. Ahora bien, entonces tenemos un Casimiro que mantiene relaciones con Argentina, mantiene relaciones con Chile, mantiene relaciones con Gran Bretaña. Esto nos habla de una historia de Casimiro que tiene carácter internacional. Esto significa varias cosas al mismo tiempo. Significa que no debe ser vista de un modo unilateral, desde una perspectiva ni argentina ni chilena, ni por supuesto británica, y significa que el derrotero y los itinerarios de Casimiro hay que seguirlos en distintos archivos de distintos lugares del mundo. Todos los jefes están presentes. Un anciano pide que Casimiro Biguá se adelante hacia el fuego. El anciano enumera los atributos de Casimiro por los cuales se le dará el nombramiento de autoridad mayor. Allí se encuentran reunidos enviados de los principales caciques de la región, como Inchel, Quintual, Encayal y Sayhueque, entre otros. Es un momento de gran importancia para Casimiro. Al término de la ceremonia, el cacique apaga el fuego. De esta forma, asume su cargo como jefe principal de los tehuelches. A diferencia de otros caciques, Casimiro Biguá, el gran líder tehuelche del sur, falleció en la cima de su gloria. A pesar de haber transitado una infancia dura, Casimiro logró utilizar la educación criolla que le impusieron para convertirse en un mediador clave. Con el paso de los años, fue la voz de diálogo entre grupos disonantes. Un líder astuto que supo utilizar la rivalidad entre los gobiernos chileno y argentino para constituir su propio poder. Su recuerdo aún perdura en aquellas tierras australes que supo liderar como ningún otro.